En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por un nuevo día más de vida, Señor, y por una nueva semana más, Padre Santo. Esta noche queremos pedirte que nos ilumines, que nos bendigas y nos guíes con el poder de tu Espíritu Divino. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. En tus manos colocamos, Señor, nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo. Ampara, protege y bendice a todos nuestros seres queridos. Te pedimos por Colombia, porque nunca nos dejes solos, Señor, porque tú siempre metas tu mano poderosa para protegernos y guiarnos. Bendice también al Papa León y a todos los sacerdotes, obispos del mundo, para que guíen, Señor, a tu pueblo como se debe. Espíritu Santo, en esta noche queremos pedirte que nos ilumines y que nos bendigas con estos textos bíblicos y que el mensaje llegue a los corazones. Santísima Virgen María, en tus manos también queremos colocar esta noche y te pedimos que con tu manto sagrado nos bendigas y nos protejas e intercedas por nosotros y nuestra salvación. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, les pedimos también que nos protejan con sus alas protectoras todas las acechanzas del maligno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 21 del primer libro de Samuel, que se titula David huye de Saúl. David se dirigió a Nob a ver al sacerdote Ahimelech, que sorprendido salió a su encuentro y le dijo: ¿cómo es que vienes solo sin que nadie te acompañe? David le contestó: el rey me ha ordenado atender un asunto y me ha dicho que nadie debía saber para qué me ha enviado ni cuáles son las órdenes que traigo. En cuanto a los hombres bajo mis órdenes, los he citado en cierto lugar. A propósito, ¿qué provisiones tienes a mano? Dame 5 panes o lo que encuentres. Y el sacerdote le contestó: el pan que tengo a mano no es pan común y corriente, sino que está consagrado. Pero te lo daré si tus hombres se han mantenido alejados de las mujeres. David le respondió con firmeza: como siempre que salimos a campaña, hemos estado alejados de las mujeres. Y aunque este es un viaje ordinario, ya mis hombres estaban limpios cuando salimos, así que con más razón lo han de estar ahora. Entonces el sacerdote le entregó el pan consagrado, pues allí no había más que los panes que se consagran al Señor y que ese mismo día se habían quitado del altar, para poner en su lugar pan caliente. En aquella ocasión estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario. Era un edomita llamado Doeg, jefe de los pastores de Saúl. David le dijo a Ahimelech: ¿tienes a mano una lanza o una espada? Pues era tan urgente la orden del rey que no tuve tiempo de tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote le respondió: sí, tengo la espada de Goliat, el filisteo que tú venciste en el valle de Elá. Está ahí, detrás del efod, envuelta en una capa. Puedes llevártela si quieres. Más armas no tengo. David contestó: ninguna otra sería mejor,
dámela. Aquel mismo día, David siguió huyendo de Saúl y fue a presentarse a Aquís, el rey de Gat. Y los oficiales de Aquís le dijeron: pero si este es David, servidor de Saúl, el rey de esta tierra, él es de quien cantaban en las danzas: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. David tomó muy en cuenta estos comentarios y tuvo miedo de Aquís, rey de Gat. Por eso, delante de ellos cambió su conducta normal y, fingiéndose loco, escribía garabatos en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Entonces Aquís dijo a sus oficiales: si ustedes ven que este hombre está loco, ¿para qué me lo trajeron? ¿Acaso me hacen falta locos para que me han traído a este para que haga sus locuras en mi propia casa? Palabra de Dios. El capítulo número 21 del primer libro de Samuel nos sigue contando las vicisitudes, las angustias, las dificultades que está viviendo David por haber sido ungido rey de Israel por Samuel, estando todavía vivo Saúl. David tiene problemas ocasionados por ser obediente a Dios, por amar a Dios, por ser el escogido de Dios y por ser el rey según el corazón de Dios. David se enfrenta a la amenaza más grande que tiene y la más dolorosa, pues su propio rey, el rey de su propio país, al que él sirvió y por el cual arriesgó su vida enfrentando al gigante Goliat, ahora lo odia y lo ve como una amenaza enorme que lo lleva a perseguirlo donde llega. Después de corroborar las intenciones que tiene de matarlo Saúl por medio de su amigo entrañable Jonatán, David toma la decisión de ir a Not, donde se encuentra el santuario, y allí se encuentra con el sacerdote Ahimelech, el cual queda sorprendido de ver a este personaje tan importante para Israel, este personaje, este héroe nacional, solo, desprotegido, sin guardia y con un aparente aspecto que nos lo dice posteriormente cuando llega a Gat, que está en una situación que parece un loco. El famoso David, el vencedor del gigante Goliat, el general que todas las batallas a las cuales lo enviaba su rey, vencía, a tal punto que las mujeres lo llamaban que él había matado 10,000 mientras Saúl había matado 1,000. Se encontraba siendo perseguido, pasando hambre, necesidades, desprotegido, a la intemperie. Está purificándose, está recibiendo los males que van a preparar su corazón para lo que va a significar cuando obtenga la monarquía de Israel. Vemos cómo así, esto es muy importante para la vida del cristiano católico, entender que la vida no es solo subidas o solo bajadas, sino que en la vida vamos a encontrar una serie de altibajos y que lo que debe ser siempre permanente es nuestra fe.
vemos cómo ni siquiera el rey David estuvo exento del hambre, de la necesidad, de la desprotección, del miedo a ser asesinado, del miedo a ser matado, de la traición de su propio rey. Vemos cómo tiene que refugiarse y escabullirse, y aún tener que comer el pan consagrado, que solamente según la ley de Moisés debían ser consumidos por los sumos sacerdotes o por los sacerdotes del templo. Vemos cómo David, en una extrema necesidad, le pide ayuda a Ahimelech. Y Ahimelech, conociendo el corazón de David, conociendo a este hombre que Dios ha ungido y ha bendecido, y que él lo sabe porque todas sus victorias, esa proeza que hizo frente a Goliat, le daban a entender a la gente que Dios estaba con él. Por eso, por el favor de Dios que tenía David, es que el rey Saúl quería asesinarlo. Miremos cómo el favor de Dios también nos trae problemas. El ser fieles a Dios nos trae problemas. Como el ser obedientes a Dios nos trae problemas. Pero nosotros debemos estar preparados para eso. Vemos cómo David en este capítulo está en una necesidad extrema. A tal punto que le pide a un sacerdote si tiene armas, si tiene por ahí una lanza o una espada, algo que le permita por lo menos al mismo estar protegido. Y las coincidencias de la vida o las paradojas de la vida, el arma de su peor enemigo se va a convertir en su arma de defensa. Con la misma arma con que le cortó la cabeza a Goliat. Y se suponía que Goliat le iba a dar su cuerpo a los buitres. Ahora vemos cómo esta arma se convierte en la defensa de David. Es bastante paradójico, fíjense. A Ahimelech le dice que la única arma que tiene es la que él mismo usó para acabar con la vida de Goliat. Y David dice estas palabras: ninguna otra sería mejor, dámela. Vemos entonces cómo esta ayuda, este cariño, este aprecio de Ahimelech en el futuro le va a traer consecuencias. Por ayudar a David, por ayudar al ungido de Dios, el próximo rey de Israel va a pagar las consecuencias. Pero también vemos cómo David tiene que mentir para poder proteger. Tiene que mentirle a Ahimelech, diciéndole que está en una misión secreta y una misión tan apresurada, de urgencias, que no tuvo tiempo para tomar, provisiones, que es lo que le está pidiendo a Ahimelech, aún violando aparentemente la ley de Dios, al consumir, al tener acceso a los panes consagrados. Recordemos que la figura de la Eucaristía está por todo el Antiguo Testamento. Estos panes se llamaban los panes de la presentación. Y eran 12 panes, uno por cada tribu de Israel. De la misma manera podemos ver cómo cuando el Señor Jesucristo multiplica los panes y los peces y alimenta a los 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, salieron 12 cestos de sobra, cuando ya estaban todavía satisfechos. Vemos cómo la relación entre la Eucaristía, las tribus de Israel, los 12 discípulos y las cestas
de sobras, están siempre asociadas a el alimento, al sustento del hombre. Fíjense, estos panes, fíjense la coincidencia. ¿Cuántos panes le pide David al sacerdote? Dame 5 panes. Dame 5 panes para alimentarme yo, que estoy en necesidad, que tengo hambre, que estoy huyendo, que no tengo con qué comprar, y alimentar a mis hombres con los que me voy a encontrar. Y son, fíjense, el mismo número de panes que necesita Cristo, que es el Rey definitivo, para alimentar a ese pueblo que estaba escuchando sus enseñanzas. El pan físico alimenta al ser humano y va junto al alimento de la palabra de Dios. Aquí vemos cómo el rey David consigue 5 panes consagrados, mientras que Cristo consigue 5 panes que él consagra. ¿Y para qué sirven estos panes? Estos panes llegan a alimentar a los necesitados. Llegan a alimentar a aquellos que necesitan, que tienen una necesidad física, pero también espiritual. Porque vemos cómo David encuentra apoyo en Ahimelech. Cómo Ahimelech no le da la espalda. Cómo Ahimelech, aún poniéndose en riesgo él, su vida, su familia, apoya la necesidad de David. Entiende y comprende que este es el ungido de Dios, y que estos panes, que ya no necesitan estar en la presencia del Señor, le pueden, y que aún siguen consagrados, porque no han perdido su estatus de pan consagrado, van a servir para alimentar el hambre del rey David y el hambre de los hombres del rey David. Y hay una semejanza bastante clara con la multiplicación de los panes. Porque no es coincidencia que en este capítulo sean 5 los panes que solicite David al sacerdote Ahimelech consagrados. Y que sean 5 panes lo que necesite Jesús para alimentar a la multitud que estaba escuchando sus enseñanzas. Vemos también cómo está la presencia del mal siempre, la presencia del demonio. Ahí estaba presente un oficial de Saúl, Doeg, que más adelante va a ser también un personaje de cuidado. Vemos también cómo está tan desesperado David porque no encuentra más que amenazas de muerte en su propio pueblo, en su propio territorio, que huye a Gat, donde es reconocido por los oficiales del rey de Gat, ¿sí? Aquí, quienes saben y han escuchado de las hazañas de David. Y vemos cómo David, al darse cuenta que también está en peligro, se hace el loco. Se hace el loco. Y entonces, al final termina huyendo, porque sabe que ahí no está seguro. Que ahí no está seguro. Entonces, el gran rey David, el héroe nacional, el hombre que derrotó a el Goliat, el ungido del Señor, también pasó vicisitudes, también tuvo necesidades, también vivió el miedo de ser asesinado. Pero fueron tiempos en los que David los usó para fortalecer su fe, para fortalecer su dependencia de Yahvé, Dios. David no aborreció al Señor,
ni lo cuestionó. ¿Por qué me está pasando esto, Señor, si yo soy tu ungido? Si yo soy el rey. Si tú me prometiste el trono de Israel por medio de Samuel. Si me diste la cabeza de Goliat, ¿por qué ahora me están pasando estas cosas? No. Siguió adelante. Siguió avanzando. Él sabía que Dios tenía un propósito con él. Y por eso siguió huyendo y buscando refugio, esperando a que el Señor obrara en su vida. Así debemos ser nosotros, pacientes, siempre haciendo la voluntad de Dios, aunque nos sea difícil. En este mundo, en esta actualidad en la que vivimos, ser de Dios es difícil. Actuar como Dios manda es difícil. Como el Dios de los cristianos. Como el Dios de los cristianos. Vivir, profesar y predicar en muchos lugares del mundo los principios y valores enseñados por Jesús muchas veces significan persecución, muerte, necesidad, hambre. Pero así como Dios permite estas cosas, también la recompensa es grande. Entonces podemos ver en este capítulo 21 de Primera de Samuel cómo el rey David, el gran rey David, también tuvo necesidades y también pasó dificultades por ser fiel a Dios, por ser obediente a Dios, por vivir su fe en Dios. Y por no tratar de adelantar las cosas ni de tomar el reino a su manera, sino esperando a que Dios actuara, obrara según sus designios. Así debe ser nuestra vida, aunque muchas veces nos desesperemos y queramos que las cosas se resuelvan por arte de magia. Para la gloria de Dios. En los textos auxiliares vamos entonces a reflexionar acerca del costo de servir al Señor, de servir a Dios. Vámonos entonces a el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Dice: los discípulos arrancan espigas en sábado. Dice: por aquel tiempo Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús: mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios. Capítulo 21 del libro de Primera de Samuel. Fíjense la conexión histórica entre el capítulo 21 de Primera de Samuel y el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Jesús está reconociendo este hecho como un hecho histórico en la vida de David. Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes, según la ley. ¿Sí? ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado, aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo.
ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Palabra del Señor. Aquí podemos ver cómo hay una conexión histórica. Jesús reconoce este hecho que nos presenta primera de Samuel capítulo 21 como parte de la vida de David. Como David en un momento de necesidad acude a Dios, que es representado por el sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech no le da la espalda. No le da la espalda. Le da a entender que ese pan es consagrado y que deben cumplirse ciertas condiciones. Una de las primeras condiciones es por necesidad. Segundo, que no pierde el grado de consagrado. Y tercero, el estar preparados para poderlo consumir. Y Jesús nos muestra con este ejemplo que para Dios la dignidad del ser humano, la necesidad, el amor, la compasión, está por encima de las normas, de las reglas y de las costumbres de los humanos. Por eso nuestra religión, más que ser una religión de legalismos, y aunque el rito es importante, el corazón de nuestra religión es el amor fraternal, el amor servicial. ¿Recuerdan que hemos hablado aquí? El amor que surge de el encuentro con el Señor y que nos lleva a amar a sus criaturas, que lleva a pensar en los otros. Ahimelech en un momento no piensa en la ley de Moisés, ni piensa en que David no es sacerdote, es ungido. Es ungido de Dios. Y está en necesidad. Y le da prioridad a la necesidad humana que a las leyes y a las... Eso no quiere decir que el rito, la liturgia y el respeto por los principios, los valores, no sean importantes. Pero siempre las cosas hay que medirlas desde el punto de vista del amor de Dios. Esa es nuestra religión cristiana católica. Su base fundamental es el servicio o el amor servicial. Eso es lo que nos trata de decir Jesús. Sus discípulos tenían hambre. No los iba a dejar padecer hambre solo porque los grupos religiosos de su nación, que habían surgido en la época del silencio profético de 400 años y que habían creado una serie, 613 normas, que en realidad eran un yugo y un peso enorme sobre el pueblo de Israel, sobre el israelita, sobre el judío, estuviera por encima de la necesidad humana que lleva el hambre. Esa es nuestra religión cristiana católica. En eso nos basamos, nosotros. Ahora vamos a ver cómo Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes, al igual que el gran David, también tuvo necesidad. No era un hombre que tuviera las facilidades ni las comodidades. Vamos a oírlo de su propia boca. Vámonos ahí mismo. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Dice: para seguir a Jesús, que cuesta seguir a Jesús. Dice: Jesús, al verse rodeado por la multitud,
dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley. El capítulo en Mateo 12 eran fariseos, ¿no? Aquí es un maestro de la ley. Y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús durante su ministerio caminó Israel y no tuvo una casa propia. Estuvo aquí, estuvo allá, donde lo tomara. En la serie de Chosen nos muestran a un Jesús que el único lugar donde tenía seguro era Nazaret, porque era su casa donde creció, pero tuvo que salir huyendo también de ahí. Llegaba donde Lázaro vivía en una casa en Capernaum que nunca le perteneció. Jesús, cuando empieza el ministerio, cuando es ungido rey de Israel por Juan el Bautista, Jesús comienza una peregrinación permanente hasta la cruz del Calvario. Por eso Jesús nos dice aquí que hasta las zorras tienen sus cuevas, ¿sí? Y las aves tienen su nido, pero Él, que es el Rey de Reyes, Él, que es el ungido de Dios, Él fue a servir, no que lo sirvieran. El cristiano católico tiene que meterse eso en la cabeza. El cristiano católico viene a servir, viene a amar, a servir por amor, a desarrollar el amor servicial, a dar de sí para beneficio de los demás. Un cristiano católico no puede ser un personaje egocéntrico, egoísta, narcisista. Tiene que estar listo, preparado para lo que sea, como un soldado. Jesús nos está diciendo que el costo de seguirlo es estar desprendido de todo. Claro que debemos trabajar por la pensión, que debemos trabajar por pagar los servicios públicos, por los impuestos, por tener nuestras cosas. Pero lo que Jesús nos quiere enseñar, que ni Él, que era el Rey, Cristo, el ungido, se preocupaba por las cosas de las que se preocupa la gente de este mundo, y por las cuales da la vida, por las cuales mata, por las cuales engaña, por las cuales secuestra, por las cuales venden el alma al demonio. Y ese es el pensamiento que debe tener el cristiano, como su Señor, como su Maestro. Estar listos para cuando que el Señor nos llame a su servicio. Obviamente cada quien según sus capacidades. Y el Señor lo conoce y lo sabe. Vamos ahora a ver cómo el principio que encontramos en este capítulo 21 de Primera de Samuel, que lo vive el rey David, se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vámonos a Job, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Primero vamos a verlo en el Antiguo Testamento, en la persona de Job. Dice: pero el acusador contestó al Señor: mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. Está hablando Satanás. Contexto: Satanás llega a la presencia del Señor. El Señor le cuestiona dónde ha estado. Y Satanás le dice que recorriendo el mundo, viendo a quién acusa, viendo a quién tropieza,
viendo a quién tienta. ¿Sí? Y Dios habla orgulloso de la vida de Job. Y Satanás, fiel a su figura, con envidia y por envidia, le dice al Señor que le permita a él, le permita a Satanás enviarle males a Job para ver si va a seguir confiando y alabando y obedeciendo a Dios. Y esa conducta correcta, de la cual Dios se siente amado, se siente glorificado en la persona de Job, va a seguir. Y Dios permite que le vengan que Satanás le genere calamidades a Job. Pero cuando Job continúa siendo fiel a Dios, entonces Satanás le dice al Señor: tócalo en su cuerpo y verás cómo te maldice. ¿Sí? El Señor respondió al acusador: está bien, haz con él lo que quieras, con tal de que respetes. El acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Mire el grado el grado de, digamos, de ser un hombre muy rico, que sus hijos hacían banquete todos los días, de ser bendecido por tener muchos hijos, ganado, de tener muchos hombres trabajando para él. Por envidia del demonio, Job llegó a estar sentado en un lugar rascándose el cuerpo con una olla. Pero lo que llama la atención de esta situación es lo que hay en el corazón de Job. Miren lo que dice: pero su mujer le dijo: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Miren lo fuerte de la esposa de Job. Mira lo fuerte de la esposa de Job. Mira lo que ella le dice: ¿todavía estás con la intención de ser bueno? Maldice a Dios y muérete. Terrible. Que la persona a la que tú crees vas a encontrar apoyo, soporte, ayuda espiritual, ayuda emocional, es la persona que te está indicando el camino del abismo, debe ser otro golpe bien fuerte para Job. Pero este hombre, lleno del Espíritu Santo, miren lo que dice. Job respondió: mujer, no digas tontería. Antes de que Peter Parker dijera la famosa frase a Mary Jane: no digas mamadas, Mary Jane, ya Job le había dicho muchos siglos, milenios antes, a su esposa, a su mujer: mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Palabra de Dios. Esto es un testimonio bien fuerte. Y es un testimonio que debe llevar el cristiano en su corazón. Y es el hecho de que uno tiene que ser fiel a Dios en las buenas y en las malas. Es que por eso es que el matrimonio, el sacramento del matrimonio, tiene la fórmula. Es que la fórmula del sacramento del matrimonio abaja la fidelidad que debemos tenerle a Dios, a nuestro cónyuge. Porque la fórmula verdadera, el voto verdadero del sacramento del matrimonio es
ser fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y esta fórmula viene de la forma como nosotros debemos relacionarnos con Dios. Y nos la revela Job en este versículo. Y ese sentimiento era el que tenía David y era lo que movía a David en el capítulo 21 de Primera de Samuel. Había sido ungido rey de Israel por Samuel. Había vencido a Goliat. Había vencido a los filisteos en todas las batallas. Pero también estaba sufriendo hambre. También estaba padeciendo persecución. También estaba necesitado. Tuvo que hacerse del loco para poder sobrevivir. Y aún así David siguió confiando en Dios. Job le pasó lo mismo, de ser un hombre multimillonario de su época, de tener muchos hijos, de creer que la mujer era su mano derecha, su copiloto, su ayuda idónea. Pasó a que Satanás se ensañara con él y lo llevara a estar en un rincón rascándose con una olla y que su mujer le deseara la muerte. Pero tanto amaba Job a Dios, tanto lo amaba, que expresa estas palabras hermosas que trascienden toda la Biblia. Y lo vamos a ver ahorita en el último texto, cómo trasciende la Biblia y cómo pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Cómo pasa de Job a Pablo. Y cómo debe pasar a nosotros este sentimiento, y más que sentimiento, esta verdad de fe. A Dios tengo que amarlo por encima de todo, por encima de la riqueza y también de la pobreza, en medio de la salud y el vigor, como también en medio de la enfermedad y la debilidad, en mi juventud y en mi vejez. Esté vivo o aún en el Seol, debo creer y debo amar a Dios sobre todas las cosas. Así Satanás se muerda el codo de envidia. Así debe ser nuestra fe. Para terminar, vamos a ver cómo este mismo sentimiento y este mismo poder de fe, este mismo amor, se ve reflejado en el Nuevo Testamento, en las palabras de Pablo. Vámonos entonces a Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Del 11 al 13. Dice: no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo, que eso es lo que nos hace falta a muchos seres humanos. Contentarnos con lo que tenemos. Darle gracias a Dios con lo que ya hemos obtenido. Ser felices con lo que nos ha tocado. ¿Cómo somos? ¿De qué país venimos? Porque el origen de muchos males es la insatisfacción por quienes somos y qué tenemos. Dice también: sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. Miren la fórmula del sacramento del matrimonio. La misma fórmula que estaba recitando Job en medio de su agonía. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre. A tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, el más inteligente de todos los fariseos de la historia, porque el fariseo más inteligente, el genio, el fariseo que Cristo lo separó para sí mismo,
y lo elevó a apóstol de los gentiles, era Pablo. Ciudadano romano, tenía doble nacionalidad, judío y romano, por haber nacido en Tarso. Era dueño de un negocio de carpas, con las cuales se financiaba sus viajes y la predicación. Llegó a pasar, como él mismo lo dice, en la abundancia. Pero con Cristo aprendió a amar también a Dios en la escasez. Se casó con Dios. Se casó con Dios. Amó a Dios hasta el extremo de perder la cabeza por amarlo. Por eso, él, junto a Elías, son mis dos grandes referentes. Elías en el Antiguo Testamento con su amor que lo consumía como el fuego, y Pablo, el genio detrás del cristianismo. Entonces, este capítulo es para que lo reflexionemos, para que lo meditemos y para que lo apliquemos en nuestra vida, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.